amados hermanos. Dios les bendiga ricamente. Hagamos un pequeño ejercicio antes de comenzar el mensaje. Necesito que por favor estemos despiertos para que escuchemos el mensaje. Así que les pido por favor a los que puedan, pónganse de pie, se estiran un poquito, correcto. Gracias, hermano Chichito. Gracias. Estírense, despiértense, los que puedan, ¿verdad? Exacto. Se saludan si no se habían saludado. Muy bien, amados hermanos. Ya pueden tomar asiento. Muchas gracias. Ahora que espero tener su atención, el mensaje que leyó nuestro hermano Francisco contiene los primeros 3 versículos de lo que es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es uno de los pasajes bíblicos más conocidos de las Sagradas Escrituras, tanto por creyentes como por no creyentes. Hay hasta pinturas famosas en los museos más reconocidos a nivel mundial, donde artistas dibujan y personifican, valga la redundancia, a los personajes de esta parábola. Y es que, amados hermanos, las parábolas esa es una narración que muy frecuentemente utilizaba nuestro Señor Jesucristo para darnos un mensaje, para predicar la palabra. Entonces, las parábolas tienen una narrativa con un sentido literal muy sencillo, que tanto como un creyente como un no creyente lo pueden comprender. Sin embargo, en esta mañana espero darle el sentido espiritual que todos necesitamos. En este mes hemos estado estudiando el tema relaciones rotas. Y el tema de esta mañana es: ¿hay en tu familia un hijo pródigo? ¿Sabemos qué significa la palabra pródigo, amados hermanos? Pródigo significa, en el diccionario de la lengua española, es un despilfarrador, un malgastador. Eso significa pródigo según el diccionario español. En el versículo 11 del pasaje que estamos leyendo, dice: un hombre tenía 2 hijos. En esta parábola, los 2 hijos nacidos del mismo padre representan 2 rasgos de carácter diferentes. Ya todos hemos leído la parábola, ¿no? Donde hay 2 hijos, el mayor y el menor. Donde el mayor es un hijo responsable, trabajador, entregado a los trabajos de la casa, su papá, mientras que el hijo menor no estaba dispuesto a trabajar, ni a rendir cuenta, ni a tomar parte de las responsabilidades del hogar. Sin embargo, ambos tenían la misma herencia. Ambos probablemente recibieron idéntico amor por parte de su padre. Pero un hijo parecía fiel y el otro un irrespetuoso. Pensemos, ¿qué habrá producido o qué produjo esta diferencia? Pensemos en nuestros hogares también, amados hermanos. El mensaje de esta mañana tiene un mensaje para nuestras vidas aquí en la tierra, para nuestra vida terrenal, para nuestros hogares, en nuestra familia. Pero también tiene un mensaje espiritual y espero que Dios me ilumine y me guíe para lograrle transmitir el mensaje.
¿Qué otras historias te hacen recordar esta parábola donde hay dos hermanos que tienen caracteres diferentes, carácter diferente? Hemos visto, por ejemplo, en Génesis 4, del 1 al 8, a Caín y Abel. Nuestro hermano Héctor nos trajo un mensaje hace un par de domingos en Génesis 25, del 25 al 34, de Jacob y Esaú. Son hermanos con caracteres diferentes. Es un fenómeno extraño, amados hermanos, que se ve todo el tiempo. Dos o más hermanos en nuestros hogares, de los mismos padres, que vivieron en el mismo hogar, que recibieron las mismas enseñanzas, el mismo amor, la misma alimentación, y uno llega a ser espiritual, fiel, decidido a servir a Dios, mientras que el otro, por la razón que fuere, va en la dirección opuesta. Por difícil que sea comprenderlo, nos muestra una poderosa realidad, amados hermanos, que Jesús nos enseña, y es el libre albedrío. Leamos el pasaje Lucas 15:12, el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. ¿Qué lección podemos aprender de este versículo? El texto no nos dice, amados hermanos, qué diálogo pudo haber existido entre el hijo y el padre en ese momento. Quizás el padre le exhortaba al hijo que no tomara esa decisión. Imaginémonos, amados hermanos. A lo mejor el padre le estaba diciendo a su hijo: hijo, no, ¿por qué pides esto? Recapacita, por favor. Que reconsidere su pedido, que no fuese apresurado, que pensara lo que estaba por hacer. Lo más probablemente es que lo haya hecho, pero al fin le dio al hijo la parte de los bienes que le correspondía y se fue. Amados hermanos, Dios permite que los seres humanos ejerzan la libertad de tomar sus propias decisiones, que sigan sus caminos, que vivan como desean. Por supuesto, como sabemos muy bien, nuestras elecciones producen consecuencias, las cuales no siempre podemos imaginar o prever. Les hago una pregunta a cada uno de ustedes, incluido yo. ¿Cuáles han sido los resultados de algunas de nuestras propias elecciones últimamente? ¿Qué decisión, cuando hemos tomado una decisión apresurada, cuando hemos tomado una decisión que sabemos que no es la correcta, pero el pecado nos ciega, no nos deja ver más allá? Hasta después que sufrimos las consecuencias, volvemos a abrir los ojos. Y no es fácil volver atrás las horas del reloj, amados hermanos. Imaginémonos a este padre mientras veía a su hijo arrogante juntar sus cosas, listo para dejar el hogar. Tal vez este padre le preguntó a su hijo: ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? No sabemos qué le pudo haber respondido el hijo. A lo mejor la respuesta que el hijo le dio al padre no eran muy animadoras para él.
No es de su incumbencia, papá. Déjeme disfrutar el mundo. Deme el dinero que me corresponde, yo lo administro. Yo haré lo que lo que yo plazca. Imaginémonos también, amados hermanos, qué clases de amigos tendría este hijo. Porque seamos realistas, a veces nos dejamos influenciar por malas amistades que nos aconsejan. En el caso de este hijo, que ve que tiene una buena dote por parte de su papá, quizás hay amigos que lo aconsejaron mal, vente para acá, trae tu dinero, disfrutémoslo acá, gastémoslo. Aquí puedes disfrutar la vida. No te quedes allá encerrado en la casa de tu papá trabajando solamente. La vida es corta, a lo mejor le decían. Disfrutémosla. Así que a veces por malos consejos nos queda la espinita ahí, nos queda ahí adentro en nuestros corazones y nos ciega. Porque creemos que estamos seguros de que la decisión que estamos tomando es la correcta. Pero después vienen las consecuencias, amados hermanos. Él era joven, aventurero, tenía dinero y el mundo que ver. Como les dije, la vida en el hogar probablemente le parecía monótona en contraste con todo lo que el mundo le podía ofrecer. Ahora veamos. Lucas, capítulo 15, del versículo 13 al 19. Dice así la palabra de Dios. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? ¿Qué podemos leer en ese versículo 17, hermanos? ¿Qué clase de arrepentimiento vemos acá? ¿Parece un arrepentimiento verdadero? Sí. Tristeza por lo que había hecho. Estaba triste solo por las consecuencias de lo que había hecho. En sentido espiritual, amados hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido tristes y arrepentidos por por algún pecado que hemos cometido? ¿Quién entre nosotros a veces no estuvo realmente triste? No tanto por nuestro pecado, sino por las consecuencias de ellos, especialmente cuando somos descubiertos. A veces, amados hermanos, hasta cuando cometemos el pecado de adulterio, y una de las consecuencias que podríamos tener por cometer adulterio es contraer alguna enfermedad venérea de transmisión sexual de cualquier tipo. Sí, al momento que estaba pecando, no lo veía, no veía las consecuencias que podría acarrear. El pecado de la ludopatía, cuando malgastamos el dinero en las apuestas. El dinero de tu casa, el dinero de tu hogar.
Tú llevas con el pensamiento, voy a jugar, voy al casino, compro la lotería para producir el dinero, para ganar más. Pero lo gastas en el casino y llegas a tu casa sin el dinero. ¿Con qué cara vas a ver a tus hijos y decirles que no van a tener pan para comer en la semana? Sí, amados hermanos, el pecado en cualquier dimensión, pequeño, grande, como lo quieran ver, aunque no es pecado pequeño, pecado es pecado. Cuando abrimos los ojos y vemos las consecuencias de lo que pasa, es cuando nos arrepentimos. No hay duda de que las tristes circunstancias en las que se encontró el hijo menor le produjeron un cambio de actitud que no hubiera ocurrido de otro modo si no hubiera pasado por lo que está pasando. El texto nos muestra un sentido de verdadera humildad y comprensión de que pecó, tanto con su padre como con Dios. El discurso que preparó en su corazón muestra la sinceridad de su arrepentimiento. En el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Todo eso lo pensó. A veces despertamos de la realidad de nuestros pecados solamente después de que nos llega el sufrimiento por nuestras acciones y realmente nos arrepentimos de ellos. No solo por los resultados. ¿Qué sucede con nosotros y con nuestras situaciones que afrontamos cada día? ¿Por qué es necesario llegar a la tristeza y el arrepentimiento, amados hermanos? ¿Por qué no simplemente evitar el pecado? ¿Para qué llegar a este punto? Nos podemos ahorrar toda tristeza y arrepentimiento que luego sigue del pecado. Veamos algo importante acá, amados hermanos. En la parábola del hijo pródigo, ¿quién es el que hace el largo viaje para reunirse con su padre? Es el hijo pródigo. Y es que lo traigo a locución porque esta parábola es bien rica en su mensaje. Esta parábola contrasta con el ejemplo de la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida, que sale en los primeros versículos del capítulo 15, del 1 al 10. En la parábola de la moneda perdida, por ejemplo, la moneda se perdió, se cayó, pero la moneda no tiene pensamiento, no tiene poder de decisión. Ni aunque quisiera decidir volver a su dueño, no podía. Los objetos perdidos no sabían que estaban perdidos y no podían volver aunque hubiese querido. En el caso del hijo pródigo, él se alejó de la verdad y solo después que estuvo en la oscuridad se dio cuenta de cuán perdido estaba. Leamos por favor en nuestras escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 9 al 10. Juan 11, del 9 al 10. Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Solo hasta después que estamos en la oscuridad, solo hasta después que se vio en las más bajas condiciones de un ser humano, el hijo menor se dio cuenta del pecado que había cometido. Tratemos de andar siempre de día, amados hermanos, para no tropezar. Siempre andar con la luz de Cristo. A lo largo de la historia de salvación,
Dios tuvo que tratar con los que teniendo luz intencionalmente se alejaron de ella y fueron por su propio camino. Esto es un mensaje para nosotros, hermanos, para los cristianos. Fuimos bautizados para perdón de nuestros pecados. Y debemos de andar siempre en el camino de Dios, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Mas Cristo vive en mí, dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tratemos de tener siempre eso en nuestros pensamientos, para que cuando llegue la tentación, no caigamos en ella, amados hermanos. Pero somos humanos, ¿no? A veces si el maligno anda como león rugiente en busca de nosotros, y a veces pues pecamos y caemos, amados hermanos, pero esta parábola tiene un mensaje muy importante para aquellos que aún estando en la luz le dan la espalda a Dios. Incluso después de saber de su amor y bondad, Dios todavía está dispuesto a restaurarnos a la posición a la que una vez tuvimos. Aun cuando el joven decidió irse por su propia voluntad, por su propia libre voluntad, eligió volver también. Leamos los versículos en Lucas 15, del versículo 20 al 24. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Miren el versículo 21. Bueno, desde el 20, ¿no? Él decidió regresar y el padre lo vio desde lejos. El padre no esperó que llegara a la casa. Él salió al encuentro de él. Y cuando se encontraron y se abrazaron, el hijo empezó a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle. Prácticamente el padre ni lo estaba escuchando. Sí, esa respuesta que le dio su hijo a lo mejor eran buenas para él. El arrepentimiento, confesar que me he arrepentido. Pero en ese momento, sus acciones se escuchaban, en sentido figurado, se escuchaban más que sus palabras. ¿Cuáles fueron esas sus acciones? Él regresó por su propia voluntad a la casa de su padre. Entonces el papá, es cierto, quizás lo escuchó, pero él ni le contestó, le dijo a sus criados, a sus siervos que buscaran vestidos para él y zapatos para él. Porque entremos en sintonía con la palabra de Dios. ¿De dónde venía él? De cuidar y apacentar cerdos, ¿no? Él estaba en pobreza, no tenía ni qué comer. Imaginémonos qué tipo de ropa estaría llevando en ese momento. Toda sucia, rota. Entonces el padre vio primero sus acciones y le buscó cómo vestirlo.
También algo importante acá, amados hermanos. No se escuchó ningún reproche por parte del padre. Algo que digo, te lo dije, te lo advertí. No, no se escuchó nada de eso. Había regocijo en el padre. ¿Cuántos de los que somos padres no nos sentimos regocijados cuando tu hijo te pide disculpas, ¿no? Yo tengo un hijo pequeño. Mis hijos están pequeños, pues, los dos. Pero uno se siente bien cuando el hijo reacciona y recapacita. Papá, salí mal en este examen, salí bajo. No estudié a conciencia, pero trataré de mejorar para la próxima. Y no que te lo oculta y no te dice nada, ¿no? Ahí sí uno se enoja. Pero se siente bien cuando tu hijo reconoce que se equivocó. Hay hijos en hogares que teniendo la misma posibilidad de la misma educación, la misma alimentación, padres que se sacrifican para que sus hijos vayan a la universidad, pero viene uno y en vez de ir a la universidad se va hacia otro lado y busca el vicio, busca el licor y no estudia. El otro sí es aplicado. También podemos ver eso como semejanza. Debemos de recapacitar en qué es lo que se está haciendo mal en el hogar también. Porque es importante, amados hermanos, que veamos qué sucede. Aquí mismo esta parábola nos enseña qué es lo que debemos de hacer en nuestros hogares cuando nuestros hijos no andan por el buen camino. ¿Qué es lo que debemos de hacer, amados hermanos? ¿Qué es lo que nos enseña el Padre que simboliza a Dios en esta parábola? ¿Qué no debe de faltar en nuestros hogares? El diálogo. Dice el hijo menor, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Su padre, como bien sabemos, se los dio. Pero debemos de pensar de que hubo un diálogo en ese momento. Y después el hijo menor se arrepiente, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hizo el padre? Salió a su encuentro, sacad los mejor vestidos, vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado sus pies, y se regocijaron por el regreso del hijo. El padre, como padre, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 7. Y esta palabra yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Tenemos una gran responsabilidad como padres en nuestros hogares, y es el estudio de la palabra de Dios con nuestros hijos todos los días. Adelantándome un poco, el hijo mayor. Entonces se enojó y no quería entrar a la fiesta, ¿no? Cuando le avisaron, el otro siervo le avisó al hijo mayor que la fiesta que había era porque había regresado su hermano menor. Entonces en el versículo 28, el capítulo 15, se enojó y no quería entrar. ¿Y qué hizo su padre? Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo, el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero cuando vine esto, tu hijo
que ha consumado tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Dijo su padre, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El diálogo, amados hermanos, la comunicación en nuestros hogares. Eso es en cuanto al mensaje que tenemos que trae la palabra de Dios en nuestros hogares. Porque si, por ejemplo, imaginémonos de que los planes que tenemos también como hijos debemos de contárselo a nuestros padres. En el caso del hijo pródigo, el hijo pródigo pensó y planeó. Miren en el versículo 13. En el versículo 12, el padre le entregó los bienes. En el versículo 13 nos dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. O sea, no muchos días después, él planificó lo que iba a hacer. Responsabilidades de las acciones de nuestros hijos. Nuestros hijos son responsables de sus actos. Nosotros conocemos los planes de nuestros hijos, amados hermanos. Hijos, ¿ustedes cuentan sus planes a sus padres? ¿O estás haciendo lo mismo que el hijo pródigo, solo en tu mente? El consejo de esta mañana, amados hermanos, es, hijo, ponga a tus padres en medio de tus planes. Padres, ayuden a sus hijos a que conquisten sus planes. ¿Cómo se encuentra la comunicación entre los miembros de tu familia, amado hermano, amigo que nos acompaña? ¿Qué aspectos debemos de mejorar en nuestra comunicación en nuestros hogares? Ya los medios electrónicos ya nos han quitado mucho espacio en nuestros hogares, los teléfonos. Yo soy el primero. Antes, mi jefe no vivía acá, vivía fuera de Panamá. Ahora ya se radicó aquí en Panamá, el dueño de la empresa. Entonces, yo ya estaba acostumbrado al trabajo con el gerente de la empresa acá y sabía cómo era la comunicación entre el gerente y uno. Pero el dueño de la empresa es diferente. Si él te manda un correo o te manda un mensaje, él quiere una respuesta inmediata. Y si no se le da una respuesta, se enoja. Ahora yo tengo que estar pendiente con el teléfono, poniéndole sonido especial. Este es el mensaje de mi jefe. Porque si no le respondo, después del día siguiente lo encuentro enojado, mal encarado. Y lo regaña a uno. Ahora ya lo conozco. Ya sé cómo manejarse la situación. Pero esa situación, por ejemplo, me hizo de que si ya era adicto al teléfono con las redes sociales, ahora con la situación de mi jefe, peor la situación, tengo que estar pendiente si no sonó el mensaje de algo que él me mandó. Sin embargo, eso hace mucho daño a mi familia. Lo reconozco y lo confieso. Mis hijos necesitan atención. Nuestros hijos necesitan atención. Si tu hijo pequeño te habla, agáchate, míralo a los ojos y conversa con él. Siéntate con él y escúchalo. Debemos de tratar de mejorar cada uno de nosotros la comunicación en nuestros hogares para que no tengamos ninguna relación rota, para que no tengamos un hijo pródigo en nuestros hogares. Y para el creyente, Dios nos da en el Señor Jesucristo la vida eterna. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo.
Romanos 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el pecado saca al creyente de la comunión y lo lleva a la carnalidad. En Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En la parábola del hijo pródigo, amados hermanos, amigos que nos acompañan, también hay un mensaje espiritual profundo. Si tú eres ese hijo menor, apartado de Dios, que no conoce a Jesucristo, que no conoce a Cristo, o tú eres un creyente, tú eres un cristiano que te has apartado del camino de Dios, has caído en el pecado, has ofendido a tu Padre celestial. Este es un mensaje también para ti, para llamarte al arrepentimiento. Si tú eres ese hijo menor, arrepiéntete y busca de Dios, que como el Padre que nos muestra en la parábola, Él va a salir a tu encuentro, pero si Él ve en ti y mira en tu corazón ese arrepentimiento genuino y sincero, Dios te perdona y te va a cubrir con su manto, que es en Cristo nuestro Señor Jesús. Así que yo los invito, amados hermanos, a que si nos hemos descarrilado por el pecado, que nos arrepintamos y busquemos de Dios. Dios es fiel y justo. En 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchos estudiosos de la Escritura comparan la parábola del hijo pródigo y le han llamado como un mensaje de rebote. Los que conocen y estudian y han jugado básquetbol saben lo que es un rebote, ¿no? Una pelota, ¿no? Tira la pelota para el piso y rebota y va para arriba nuevamente. Bueno, a veces así somos. Nos vamos al piso y hasta que nos golpea el pecado, hasta que estamos abajo y tocamos fondo, viene el arrepentimiento, no quise hacerlo. Ah, no, pero cuando íbamos para abajo, éramos arrogantes, queríamos actuar por nuestra propia cuenta. El libre albedrío, amados hermanos, amados amigos. No es como la oveja perdida, era un animal que no tenía sentido. No es como la moneda perdida. Esas parábolas tienen un mensaje muy importante también para nosotros, pero en la parábola del hijo pródigo, el hijo volvió por su cuenta. En las otras parábolas fue Dios el que va a buscar al pecador, el que va a buscar al que se descarriló, al que se salió de su camino. Pero vea la importancia también de que nosotros podemos arrepentirnos y debemos de arrepentirnos y buscar la salvación, no perder la salvación. Que Dios nos va a esperar con los brazos abiertos y nos va a poner calzado nuevo y nos va a vestir con la luz de Cristo. Este es el mensaje que les quería dar esta mañana, amados hermanos. Así que yo los invito a todo aquel amigo, hermano, que desea rendir su vida a Cristo. Hoy es el día de salvación. Mañana no lo sabemos. Rinda tu vida a Cristo. Rinda tu vida a Dios para que puedas alcanzar la salvación. Mañana no lo sabemos. Amado hermano, si te has apartado del camino del Señor, arrepiéntete de todo corazón
que Dios también te va a esperar con los brazos abiertos. Invito al hermano que trae la alabanza de invitación y los invito, pues si alguien desea que oremos también por su vida espiritual, puede pasar aquí al frente y podemos orar por su vida espiritual también, amados hermanos. Bien, hermanos. Vamos a cantar el himno 142. He decidido seguir a Cristo. Decidámonos hoy. Mañana no sabemos. El día de nosotros es hoy. Mañana es del Señor. ¿Sí?